Mensajes de vida. Mensajes de vida. No solo de pan vivirá el hombre, Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mensajes de vida. Queridos hermanos, los saludo en la paz del Señor, que Dios sea obrando, que Dios sea glorificándose en este tiempo, que vayamos a recibir palabra de lo alto. Reciban los saludos de la iglesia que hemos estado visitando el anterior domingo. Se llama la congregación Dios es Amor de Aroma Independiente. Amén. Es un lugar alejadísimo. Está de Chinabota a una hora de viaje adicional más, 40 minutos de transporte y unos otros 20 a 30 minutos, casi 40 minutos también de entrada a pie, por río, por senda. Los hermanos mandan saludos, amén, en nombre de Jesús. Entonces ha sido un momento muy lindo, muy especial. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 3. Me gustaría que me acompañen con la lectura. Voy a pedir que lea a mi esposa, amén, en voz alta. Mateo capítulo 3, versículo 13. Vamos a leer el 13 y hasta el 15, amén, en el nombre de Jesús. 3 versículos de Mateo 3, del 13, 14 y 15. Los que van a recibir este audio, los bendigo mucho en el nombre de Jesús, para que también puedan estar siendo edificados el día de hoy. Amén. Leemos la palabra. Vamos a ponernos de pie. Entonces, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. palabra de Dios. Vamos a orar, amén. Nos ponemos de pie, vamos a dar gracias a Dios. Bendito Dios Santo Amado, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana. Bendice esta palabra, glorifícate Dios, que sea, Padre, implantada en nuestros corazones, porque tú, Padre mío, tienes propósitos con cada familia, con cada hogar. Tienes propósitos con tus hijos, Señor, y estás llamando al arrepentimiento en este tiempo. Te damos gracias a ti, Padre, bendice esta palabra, glorifícate en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, este pasaje dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Entonces Jesús estaba empezando su ministerio. ¿Ya? Un ministerio es el servicio a Dios, un trabajo con el Señor, algo que Dios le había preparado, ¿no? Para lo cual Jesús vino a esta tierra. Entonces, el versículo 14 dice: mas Juan se lo oponía. Juan es el último profeta del pueblo judío. Hasta ese entonces no se había levantado otro profeta. Amén. El Señor cayó durante más de 400 años, no habló con su pueblo, lo que muchos historiadores dicen que es el túnel de la oscuridad. Amén. Es el tiempo en que Dios no habla con su pueblo. Los pone, en cierta manera, al hielo al pueblo de Israel por su desobediencia, por su dureza de cerviz. Dios determina no hablar más de 4 siglos con el pueblo, con su pueblo, con el pueblo escogido. Entonces, si nosotros analizamos la palabra, es un silencio que Dios determina para luego empezar a dar la primera palabra a través del profeta de Juan el Bautista. Amén. Juan el Bautista era el último profeta, ya que mandó el Señor, con un mensaje determinado. Y eso es lo importante del Señor, que vamos a entender de Dios, ¿no? Cuando Dios escoge una persona dentro de un ministerio, dentro de un trabajo que tiene que hacer, les da la visión, ya, les enseña cómo tienen que hacerlo y los prepara para lanzarlos a cumplir ese trabajo. Entonces Juan había sido preparado desde el vientre. Juan había sido ya determinado para que venga en esta tierra. Juan el Bautista estamos hablando, ¿no? Del discípulo. Y Juan había tenido ya una previa preparación, inclusive a través de su padre, Zacarías. Zacarías era el sumo sacerdote en el templo de Dios durante la dominación, la invasión romana, en el último siglo, antes de que venga el Señor. Entonces, ahí acontece que Zacarías, como profeta, recibe de que iba a tener un hijo, y él inclusive se queda mudo. No sé cuántos han estudiado esa palabra, ese tiempo. Y su boca es cerrada hasta el tiempo que nazca su hijo. Entonces nace Juan el Bautista de Elizabeth, por si acaso la mamá de Juan se llamaba Elizabeth, que era la prima de María, la madre de Cristo Jesús. Entonces, acontece esto primero. Juan había sido escogido desde el vientre. Tenía un trabajo, una misión, Juan, ¿ya? Juan tenía que inclusive aprender a hacer vida de nazareato,
tenía que tener una vida, es de apartarse con ciertos preceptos como un siervo fiel, ¿ya? Como un hombre dispuesto para hacer la obra de Dios. Entonces, cuando el Señor llama a las personas, a sus hijos, hijas, para que cumplan un ministerio, el Señor ya determina lo que va a hacer con cada vida. No nos olvidemos que dice la palabra, Pablo escribe y dice que nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Y el cuerpo de Cristo está compuesto de qué? Se compara con el cuerpo del ser humano, ¿verdad? En la iglesia. Entonces, en el cuerpo del ser humano, ¿qué cosas hay? Brazos, ¿qué más? Piernas, ¿qué más? Cabeza, tronco, ¿qué más hay? Dedos, ¿no ve? Entonces, cada parte del cuerpo del ser humano tiene que cumplir un objetivo, una misión, ¿verdad? Las manos sirven para agarrar, trabajar, la boca sirve para hablar, el oído tiene determinadas funciones. Pero la cabeza es Cristo, dice, ¿no? De la iglesia. Entonces, de la misma manera, cuando hay un llamado ministerial, Dios determina el trabajo y la función que tiene que hacer cada ministro, cada siervo, cada profeta, cada apóstol, cada pastor, cada maestro. ¿Ya? Entonces, a esas funciones les va agregando trabajos específicos. Y lo enmarca al siervo y la sierva en lo que tiene que hacer. Pero eso no es entendido a la primera. O sea, no nació Juan y dijo a los 5 años, yo soy el profeta, voy a anunciar la vida de Cristo. No. Tenía que irse preparando todo ese tiempo hasta que llegue el momento que reciba la instrucción directa de Dios y le diga, Juan, ahora ve, anda y predica. Habla la venida de Cristo Jesús. Prepara el camino para el Hijo de Dios. Entonces tenía que haber ese tiempo de preparación que no es fácil, ¿ya? No es sencillo. Tiene que estar en su tiempo y bajo la guía y la voluntad de Dios. Hasta aquí, ¿cuántos me entienden y dicen amén? Amén. Perfecto. Entonces, si hay alguna pregunta, porque ahora estamos en una especie de culto estudio de la palabra, háganla, ¿ya? Si no pueden entender algo, me dicen, pastor, no entiendo, explíqueme esto. Lo vamos a explicar para que también el mensaje llegue claro a las personas que van a escuchar, ¿ya? Entonces, en este versículo del 14 dice, más Juan se le oponía, dice, ¿no? Diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Entonces Juan había sido levantado para predicar el arrepentimiento. Pues la primera predicación que hace Juan es, arrepentíos, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y en otro pasaje de los evangelios dice, porque parece que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿No? Lucas creo que escribe eso, parece. Pero en este caso, anuncia, ese era su trabajo, anunciar y preparar el camino de la venida de Cristo. Entonces la gente cuando escuchaba la predicación de Juan, y Juan tenía una forma muy bien especial de vestir. Si nos vamos al capítulo 3, versículo 1, vamos a leer desde el 1 adelante, dice, en aquellos días vino Juan al Bautista predicando en el desierto de Judea. Imagínense, el desierto de Judea. Hago una pregunta a los que están escuchando la palabra. En el desierto, ¿qué cosas? ¿Hay personas? ¿Hay casas? ¿Habitaciones? Arena, piedra, todo es vacío. ¿El desierto es un lugar bonito? No hay agua, es seco. Y ahí empieza a predicar Juan, en el desierto. ¿Se están dando cuenta? ¿Ah? Nosotros en el viaje que hicimos el anterior domingo, veíamos ese hermoso paisaje que tiene el Chapare allá. Pero qué increíble, atravesando el monte podemos darnos cuenta de que el hombre llega a todo rincón. A pesar de los mosquitos, el clima extremo, la calor extrema, los bichos que hay, no es fácil, pero ahí se predica la palabra. Yo me preguntaba, el primero que llegó a ese lugar, los habitantes que estaban, los originarios, les llegó con la palabra de Dios. ¿Le habrán escuchado, habrán recibido ese cambio ese mismo instante, habrán aceptado a Cristo Jesús? Entonces tuvo que haber un trabajo, una labor. La persona que se dispuso a ir a ese lugar, porque la iglesia que levantaron allá tiene más de 25 años. Entonces, hombres que han ido a buscar un futuro, un trabajo, a hacer pieza en el campo, a romper árboles, bajar árboles, arriesgarse a ir a vivir a ese lugar sin conocer, y de pronto levantar una obra, porque ellos pensaban que era el llamado de Dios para levantar una obra ahí. Y levantaron una obra muy bonita. Si ustedes ven aquí en la fotografía que he traído, esa es la iglesia, hecha de madera, piso de tierra,
¿no? Porque hay inundaciones, entonces no se animan a poner como aquí nosotros han puesto aquí, no nosotros, sino la propietaria de este lugar ha puesto azulejos, ¿no? Ha puesto cerámica. Entonces, allá no, es tierra. Porque precisamente se inunda, dice, cada cierto tiempo de lluvia. Entonces, sube unos 50 centímetros, se inunda todo ese sector porque está cerca al río. Entonces, con esos climas extremos, Dios dispone que alguien vaya y levante una obra. Imagínense, aquí lo llama Juan el Bautista y él va a predicar primero al desierto de Judea, al desierto. Yo, honestamente, si el Señor me manda a un desierto, le pregunto, Señor, ¿por qué al desierto? ¿Quién va a oír tu voz ahí? ¿Quién va a oír la predicación, Señor? ¿No? Pero tenemos que ser obedientes. Muchas veces el razonamiento humano hace que nosotros no comprendamos los pensamientos y el mandato de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están comprendiendo hasta aquí? ¿Están entendiendo? Perfecto. Dice aquí la palabra. Y empieza, ¿no? Predicando en el desierto. Y lo primero que dice en el desierto, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el desierto. O sea, va gritando. O sea, ¿tenía micrófono Juan? No creo. En ese tiempo no había esa tecnología. Entonces, Juan gritaba a voz en cuello. Decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado en el desierto. A ver si alguien me escucha, ¿no? A ver si alguien oye en el desierto. Dice el versículo 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. O sea, ya había una profecía para este profeta. Ese era su trabajo, esa era la misión. Dios ya había dispuesto en aquel tiempo que este hombre ya esté listo. Y Dios ya preparó a este varón para que empiece a predicar. Y ya le dio las condicionantes. Amén. Le dijo, vas a ser santo, eres escogido. Eres mi profeta. Y tú vas a ir y hablar y gritar en el desierto. Y tenía que empezar. Amén. Entonces, muchas veces, cuando empezamos un ministerio, podemos ver contradicciones. Como por ejemplo, hoy día yo hubiese querido ver mucha gente aquí, en el nombre de Jesús, donde estamos reunidos. Pero Dios ha dispuesto así. Puso en el corazón de alguien, ya, domingo cortamos, no hay, nadie sale, cuarentena rígida, porque los domingos el COVID sale y ataca a todos. De lunes a sábado descansa el COVID. Parece ilógico. Ese pensamiento, domingo es cuanto más trabaja el COVID, ¿no? Pero para la tristeza de muchos de nosotros, la iglesia está cerrada. De todas maneras, nosotros tenemos que continuar el trabajo. Y aparentemente es una contradicción a lo que Dios quiere, ¿verdad? Ganar almas porque el tiempo está cerca. Jesús viene pronto. Entonces la palabra tiene que llegar a muchos. Pero ¿cómo lo hacemos si el primer día que empezamos a hacer culto estamos encerrados? Entonces, las contradicciones son aquellas que muchas veces el entendimiento humano no puede comprender. Y aquí ustedes, si se ponen en el lugar de Juan el Bautista, ¿cómo ir a predicar al desierto y gritar? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Voz que grita en el desierto, lo decía Isaías. Voz del que clama en el desierto. Clama con voz fuerte en el desierto. Preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Imagínense ahora, Dios determina que Juan inclusive tenga unas vestiduras especiales, ¿ya? A ver, tú lee ahí tu Biblia, hagas en el capítulo 3, versículo 4 del Evangelio de Mateo, dice, y Juan estaba vestido ¿de qué? De pelo de camello. ¿Qué más dice ahí? Vamos a entender. Aquí habla del vestido de Juan, era pelo de camello. El camello es un animal bastante grande, ¿eh? Yo imagino, debe tener por lo menos más de 2 metros de altura. El pelaje que utiliza el camello es pesado, es grueso, ¿ya? Y este hombre agarra el cuero de camello, ¿ya? Secado al sol, pesado al sol, y eso utiliza como vestidura. O sea, no es que haya tejido de pelo de, no dice que está tejido de pelo de camello. Aquí dice estaba vestido de pelo de camello. Ya, las vestiduras eran el pelo de camello. Y el pelo se puede trenzar el pelo de camello.
porque no es relativamente corto, no es como el de la oveja. Entonces tenía que utilizar el cuero de camello. Imagínense cuero sobre la piel. Muchos de nosotros nos ponemos una polerita adentro porque la lana nos pica, tenemos alergia, pero imagínense, Juan tenía que ponerse el cuero directo. Aquí tenemos un bombo, ese cuero, encima de la piel. ¿Eso era por locura? Sino que era un mandato de Dios. A ver, vamos a recordar el Génesis. Cuando Adán y Eva se apartan de los caminos de Dios, por desobediencia, Adán y Eva estaban vestidos de traje. Estaban desnudos. Entonces, ¿qué hizo el Señor? ¿Con qué les cubrió? ¿Les cubrió con? Pieles. Pieles. O sea, cuero directo. El Señor no se puso a trenzar, le hizo una chompita bonita de lana, ¿no? A Adán, un vestidito de tejido a Eva, no. Les puso directo pieles de animales. ¿Ya? En este caso, Juan el Bautista es llamado para predicar el Evangelio en estas condiciones. No usaba túnica, por si acaso. Alguien se preguntará y dirá, ¿por qué? Si la túnica ya la usaban en aquel tiempo, la tela ya estaba siendo usada, pero el lino fino ya era usado. ¿Por qué Dios determina que Juan utilice la piel del camello sobre él? Porque Dios determinó. Para cubrir la desnudez del pecado de Israel en el profeta. ¿Ya? Israel se había apartado de Dios. Cuando leemos a Ezequiel, en el capítulo 44, si no me equivoco, hoy día no vamos a leerlo, simplemente como una información, el pueblo de Israel, los sacerdotes, dice que oraban dándole la espalda a Dios, al templo, dándole la espalda al lugar santo, y oraban con vista a oriente, dice, como los musulmanes. Entonces le daban la espalda al lugar santo y oraban así, con vista a oriente. Entonces, dándole la espalda. Además, dice que metieron figuras de acera dentro del templo. Acera era más o menos como la Virgen de Urcupiña, que es como si metiéramos una virgen aquí, la imagen de una virgen. Ídolos, fuera de lo que Dios pide santidad, estaba dentro del templo de Dios. Entonces, de esa manera, los sacerdotes de ese tiempo habían apartado al pueblo de Dios de una verdadera adoración al Señor. Entonces, ellos estaban en pecado. El pueblo de Israel se había apartado de Dios. Le había dado la espalda a Dios. Por eso Dios determina callar 40 años y dejar al pueblo de Israel en manos de diferentes naciones que los conquistaron durante ese tiempo. Cuando nosotros leamos historia universal, cuando estén en el colegio o agarran un libro de historia universal, van a poder leer sobre lo que le pasó a Israel en aquel tiempo. Hasta los griegos estuvieron dominando a Israel. Alejandro Magno estaba a punto de dominar Israel y Jerusalén, todas esas regiones. Los otomanos estuvieron también. Entonces, varios tipos de naciones estuvieron sojuzgando a Israel durante esos más de 400, casi 430 años, que está también profetizado por Ezequiel en uno de los pasajes, si no me equivoco, en el capítulo 4 de Ezequiel. Entonces, por eso mismo, estando el pueblo de Israel en pecado, apartado de los caminos de Dios, este siervo, este profeta era levantado. Y para que el pueblo se dé cuenta y vean llame, como dijo Rodrigo, llame la atención de aquellos. Juan estaba vestido directamente con pieles, con cuero de camello, encima de su cuerpo, cubriendo la desnudez del pecado de Israel, en aquel tiempo también. Entonces, muchas veces nosotros los profetas, bueno, no digo nosotros, aleluya, los siervos de Dios, amén, que son llamados, tienen que obedecer la palabra de Dios, inclusive que va en contra del razonamiento humano. Aquí, Juan es mandado al desierto a predicar, es ordenado por Dios para que se ponga cuero, piel de camello encima de su cuerpo. Y es más, miren, la alimentación. Le dice, él tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, dice, o sea, en la cintura, amasando ese vestido de pelo de camello, ¿no? Y su comida eran langostas y miel silvestre. ¿Cuántos se animarían a comer langostas? Fabián quiere comer langostas. Hoy le vamos a preparar el almuerzo con langostas. Amén. Esos saltamontes.
Con los insectos grandes, ¿no? Que andan en el desierto. Entonces vamos a preparar todas esas langostas. Él piensa que es langosta de mar, ¿no? No era de mar. Eran langostas, insectos, con miel de abeja para endulzar. ¿Qué? ¿Alguna vez ustedes, a mí me ha pasado, ¿no? A oscuras he entrado a la cocina alguna vez y agarré una fruta que estaba ahí pelada y la he metido directo en mi boca en la penumbra y masticaba picante. Y era que las hormigas se habían metido ahí. Entonces comía mandarina con picante. Entonces, el insecto, lastimosamente, aunque ustedes no me crean, si alguna vez has probado, es picante. Tiene un sabor picantito. Ya, yo lo he probado. Y imagínense comer pura langosta. Entonces, para que no le sea muy picante la comida de la langosta, ojo que la langosta tiene las patitas más gruesas, ¿no? No sé si la comía cruda, no me pregunte, o cocida. Pero las endulzaba estos insectos con miel de abeja. Ya, comía así esa era su comida. Mañana, tarde y noche. Ya, era un alimento agradable, les pregunto. Era dulce como con la miel, lo endulzaba. Pero imagínense, ¿por qué llegar a ese extremo? Vamos a leer a Ezequiel, el capítulo 4, y tú vas a entender un poquito más las cosas de Dios. Amén, en el nombre de Jesús. Si tienes ahí tu Biblia, Ezequiel 4, vamos a abrir. Miren, cuando Dios le da aquí la profecía de los 430 años del túnel de oscuridad a Ezequiel, le dice en el versículo 4, primero le explica cómo tiene que, vamos a leer desde el 1. Dice, tú hijo de hombre, capítulo 4 de Ezequiel, tómate un adobe, le dice, miren las instrucciones, y ponle delante de ti, tenía que agarrar un adobe y poner delante de ti. Diseña sobre la ciudad de Jerusalén, tenía que dibujar en el adobe la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella, dice, sitio, y edificarás contra ella fortaleza. A ese adobe que representaba la ciudad de Jerusalén tenía que poner un sitio, sitiar eso y ponerle, edificar contra ella fortaleza. Sacarás contra ella baluarte, dice, un estandarte tenía que fabricarse y poner ahí delante de Jerusalén, ¿no? Y pondrás delante de ella campamentos. Entonces tenía que él preparar su campamento delante de la ciudad de Jerusalén, imagínense, fuera, en el patio. Y colocarás contra ella arrietes alrededor. O sea, los arrietes son cadenas, ¿ya? Alrededor. O sea, tenía que estar encadenada, sitiada y hacer un campamento frente a ese adobe que representaba Jerusalén. Tómate también, dice, una plancha de hierro. Tenía que buscar una plancha de hierro. Ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. O sea, tiene que haber un contraste entre lo que era su campamento, una separación, ¿no?, de lo que estaba la ciudad ahí preparada con arietes y todo, y levantar el muro de hierro. O sea, tenía que ser algo que no se podía quebrar, no se tenía que romper, ¿ya? Dice, ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella. ¿Qué significa afirmar su rostro? Tenía que ponerse serio, con rabia. No tenía que sonreír al mirar. ¿Qué más? Y será, dice, en lugar de cerco, y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Entonces él estaba representando la ira de Dios contra Israel. Dios estaba determinando un juicio contra Israel por su desobediencia, porque les he dicho lo que hacían ellos. ¿Ya? Le habían dado la espalda a Dios en su adoración, en su búsqueda, en su ofrenda, en todo le habían dado la espalda a Dios. Entonces Dios estaba enojado, porque en Jerusalén estaba el templo de Dios. Entonces primero tenía que cumplirse un juicio de Dios. Versículo 4 dice, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Él tenía que acostarse ahí en su campamento que había preparado. Y dice, tenía que dormir el número de los días. Miren, yo te he dado, dice, los años de su maldad. Primero contra Jerusalén, porque ahí estaba el templo de Dios. Por el número de los días. 390 días, así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. ¿Qué culpa tenía Ezequiel? Tenía que dormir sobre su lado izquierdo durante más de un año. Ojo que recordamos a los que están escuchando que el año judío es de 360 días.
360 días. Cada mes es de 30 días. Son 360 días justos al año. Entonces, este profeta, Ezequiel, tenía que estar un año más 30 días. Un año y un mes, 390 días. Tenía que estar acostado del lado izquierdo. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos duermen de un solo lado? Un mes por lo menos, una semana. Se acomodan del lado izquierdo y duermen como bebitos, ya nadie les molesta. Se levantan del mismo lado como se han acostado. ¿Cuántos? Yo creo que Fabián no, porque es como un reloj, él, como las agujas del reloj giran las 24 horas en su cama. No, lógico, el cuerpo no se puede mantener de un solo lado. ¿Ya? Nosotros dormimos un tiempo de costado derecho, de izquierdo, de frente, de espaldas, algunos duermen de pecho y van girando ahí porque el cuerpo se cansa. Pero Ezequiel tenía que dormir durante más de un mes y un año y un mes, acostado de su lado izquierdo. Para que no se mueva en otro pasaje, ahí tenía que ordenar a las personas que iban a ayudarle con el campamento, lo tenían que amarrar. O sea, sería que acostarse del lado izquierdo y lo tenían que atar, para que no se mueva. Y así dormir durante un año y un mes. Si Dios te pide eso siendo siervo de Dios, ¿vas a aceptarlo a la primera? Un ratito, Señor. Un ratito. ¿Para qué quieres que haga eso? Miren lo que le dice el Señor. Y así llevarás tú, le dice, la maldad de la casa. Dice, ¿acaso yo pequé, Señor? Yo estoy orando en la mañana, me levanto a 5 de la mañana, oro, tengo oraciones de madrugada, ayuno, me congrego fielmente, no falto en un culto, además soy ministro de alabanza, además soy tu predicador. Podemos excusarnos, ¿verdad? Hago todo bien, soy santo. Pero aquí Dios determina algo con Ezequiel. Vamos a seguir leyendo el versículo 6. Cumplidos estos, dice, cumplidos esos, viene otra instrucción. Te acostarás, dice el versículo 6, sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá ahora. 40 días, día por año te lo he dado. Ahora, por el lado derecho, cumpliendo los 390 días, 40 días más, tenía que estar Ezequiel del lado derecho. Lo mismo, amarrado, ahí esperando, dormir ahí sin moverse, 40 días más de yapa. Si sumamos 390 más 40 días, son unos 430 días del túnel de oscuridad que se presenta en años que Dios no habló con Israel. Entonces, pero este hombre tenía que vivir para poder predicar. Esa es la universidad de Dios. Vamos a seguir leyendo, ¿ven? En el versículo 7 dice, al asedio de Jerusalén, afirmarás tu rostro, le dice, no estés sonriendo, ¿ya? Aquí muchas veces en la iglesia perdemos el respeto inclusive, ¿no? Cuando estamos predicando, los muchachos están jugando, riendo. Aquí el Señor le pide que no haya ni una mueca de sonrisa, que estés serio. ¿No? Dice, afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo, profetizarás contra él. Tenía que profetizar ahí contra esa ciudad, lo que había preparado. Contra el adobe. Tenía que profetizar. Sí. Pero él tenía que tomarlo en serio las cosas de Dios. ¿Ya? Dice aquí, versículo 8, es como ahora, ¿no? Aquí nos verían en la casa, hemos preparado la mesa, si ustedes vamos a sacar una foto, creo, y les vamos a mandar. Hemos preparado el púlpito, estamos con nuestra guitarra, haciendo el culto entre nosotros, porque tenemos fe que Dios va a hacer más adelante las cosas, en nombre de Jesús. En el versículo 7 dice, en el 8, y he aquí he puesto sobre ti, dice, ataduras, y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. O sea, tenía que estar atado. Ahora ya, ¿no? Me adelanté un poquito, pero aquí el versículo lo refleja. Tenía que estar atado. Para que no te vuelvas, dice, de un lado a otro. Ahora, vamos a entrar a lo que es la alimentación, lo mismo que se alimentaba Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista comía langostas, comía de abeja. Ahora vamos a ver, mira cómo le da instrucciones de una dieta especial a Ezequiel. Le dice, y tú toma para ti trigo, primero, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija. Puro cereales.
Yo sé que a algunos aquí no les gusta mucho, ¿no? El trigo. Avena. Avena, ay no, dice, ¿no? Aquí dice, toma trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena. Todo eso tenía que comer Ezequiel durante 430 días. Mañana, tarde, noche. 430 días. Bueno, tenía que tomar agua, pues. El cuerpo se deshidrata. Pero tenía que ser una dieta especial. Ahora, cuidado, me digan e inventen, vamos a hacer el ayuno de Ezequiel a puro cereal. Porque tenemos esa mala costumbre, ¿no? Llamamos ayuno el ayuno de Daniel, puras verduras, ¿no? Puros jugos, puras frutas. Ahora, cuidado, me digan, vamos a hacer ayuno de Ezequiel, puros cereales. No, tampoco. A eso no era un ayuno, era un alimento especial para este siervo de Dios. Vamos a seguir leyendo. Le dice primero, agarra todos esos cereales, ¿ya? Atiéndame, y hazte pan de ellos. Tenía que cocerlo, tenía que moler el cereal, hacerlo harina y hacer pan de todo este cereal. Voy a probar algún día, voy a agarrar avena, trigo, millo, vamos a moler. El otro día vamos a investigar qué es millo porque están preocupados aquí, es un cereal también, que no conozco, pero si está escrito en la palabra existe. Dice la palabra, y ponlas en una vasija y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él, 390 días. Mira, le da inclusive la medida a Dios a Ezequiel. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día, de tiempo en tiempo la comerás. Otro día voy a investigar qué son los ciclos, que es una medida de peso, aparentemente en gramos. Relación a gramos va haciendo la conversión y vamos a ver la cantidad. Pero yo creo que debe ser unos 100 a 200 gramos. 11,4 gramos, dice un ciclo. ¿Amén? Para que los curiositos multiplicamos por 20 nos da 44 gramos. Era un pancito. Un pancito que más o menos pesa entre 50 gramos, 60 gramos los panes, que los más grandes, ¿no? Imagínense, es un pancito. No les sé cuánto de esto comer. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos. Tenés que comer ese pancito todos los días. Esos 40 gramos de cereal. Diario. Si estamos de acuerdo, ¿no? 20 ciclos, 11 gramos, 44 gramos. 44 gramos de un pan de cereal. Todos los días. O sea, se quiere debe estar flaquito. Durante 390 días. Aquí ya no había, es que yo quiero asadito, un pique, un asado de corderito, nada. Y beberás, como estaban preocupados del agua, ¿no? Y beberás el agua por medida, dice, por medida, hasta el agua tenía que ser medido. La sexta parte de un hin. Vamos a pedirle a Fabián, que es experto en buscar cuántos gramos o cuántos centímetros cúbicos es un hin. 6.2 litros. 6.2 litros. 6.2. No creo que sea 6 litros. Vamos a averiguar después. Aquí dice, de tiempo en tiempo la beberás. No dice en tiempo comerás, sino dice de tiempo en tiempo la beberás. Hay que tomar bastante agüita, ¿no? Un hin. Versículo 12. Y comerás pan de cebada, escuchen esto, cocido debajo de la ceniza. Debajo de la ceniza. O sea, tenía que hacer primero fuego, hacer esas cosas, es la leña, todo lo que prepare, hacer que queme, que caliente, se convierta en ceniza, y meter ese pan amasado ahí y hacerlo cocer. En ceniza. Ahora viene lo peor. Miren, lo cocerás, dice, a vista de ellos, o sea, la gente que tenía que estar mirando, los curiosos. A fuego, dice, de excremento humano. Tenía que agarrar caca del ser humano, hacerla secar, no sé, para que se convierta en combustible, como carbón. Hacer cocer eso, quemarlo, hacerlo a que se queme, y recién meter su pan. Sacar el pan y comer con esa, Dios mío, aquí están haciendo ya caras. De asco.
Pero yo te digo en el nombre de Jesús, mira lo que Dios determina. Ahora les hago una pregunta. ¿Tenía alguna culpa Ezequiel? ¿Por qué tenía que pasar eso él? Vamos a seguir estudiando. ¿Qué dice? Y dijo, versículo 13, y dijo Jehová, así, escuchen esto, esa era la profecía que él tenía que decir al pueblo de Jerusalén, a los habitantes de Jerusalén y Judá. Así comerán los hijos de Israel su pan inmundo. Así, ese pan será inmundo, así comerán. Limitado. Pan sucio. ¿Han visto alguna vez los vagabundos, esos loquitos en la calle? ¿Dónde consiguen su comida? Es que vagabundos que están, esos ya dementes, todos sucios. ¿Dónde encuentran su comida? En las calles, en los basurales. Entre moscas, agarran ese alimento podrido y están comiendo. Yo he visto a varios así. A veces ese plátano que a veces está podrido, lo abren y se comen. Ahí en el basural. Entonces, ¿qué estaba diciendo Dios? Que Israel iba a comer ese pan inmundo. Por su pecado, por su desobediencia. Dios había determinado eso. Pero para que Ezequiel entendiera estas cosas, tenía que experimentarlo. ¿Me están entendiendo? Tenía que experimentarlo. No hagan eso, arrepiéntanse. No es fácil, no es bonito lo que viene para ustedes. Tenía que experimentarlo. Dios es tremendo, ¿no? O sea, muchas iglesias tienen que experimentar que sus estructuras estén vacías en este tiempo, para que la soberbia de los pastores, de aquellos que tienen mega iglesias, grandes iglesias, vean que ellos no son los que manejan las cosas de Dios por su criterio, sino quien tiene ahí la autoridad es el Dios viviente. Y hace como Él quiere. Lo que se determina lo hace. Y para que bajen de su soberbia, de su orgullo, ha determinado estos tiempos para que esas iglesias estén vacías. Solamente sillas y el viento soplando. Porque ahí no está Dios. Duro, ¿no? Pero tienen que experimentar para que se humillen, para que lloren en los altares y clamen para que muchas almas sean restauradas. Inclusive la misma vida del siervo de Dios tiene que ser restaurado en este tiempo. Ezequiel, ustedes que no creen que ese tiempo decía, amén Señor, pero él tenía que buscar mucho más de Dios en ese tiempo de prueba, de angustia. Dios le estaba probando si era obediente o no a los designios de Dios, al mandato de Dios. Bien, vamos a seguir leyendo. ¿Qué dice el versículo 14? Vamos a leer una vez más el versículo 13. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. O sea, Dios había determinado arrojarlos, sacarlos de su tierra bendecida y llevarlos a lugares donde ellos tenían que pasar hambre, necesidad, dolor. Iban a dormir encadenados, no iban a tener ese alimento. Tenían que saber administrar su poco alimento que iban a conseguir, pan inmundo. Dios había determinado. Aquí dice el versículo 14, lo que responde Ezequiel como profeta. Dice, y dije, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Ahí está. Él dice, yo soy santo, Señor. Soy tu siervo. ¿Por qué tengo que pasar estas cosas? ¿Por qué yo tengo que sufrir esto? ¿Por qué tengo que hacer esto, Señor? Si yo nunca te he fallado. Pero Dios busca a uno santo, así como buscó a Jesús, que no tenía pecado, para cargar sobre él el pecado de toda la humanidad. Esa es la forma en que actúa Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dios determina a alguien que es correcto, justo. ¿Qué decía de Job el Señor? Hombre
4 cosas decía de Job. A ver, ¿quién se acuerda? Si no, busquen capítulo 1, versículo 1 de Job. ¿Qué decía? Hombre recto. ¿Qué más? Justo. Decía hombre recto, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Ah? Y a él le determina Dios que muera toda su familia, todos sus hijos, pierda todos sus bienes. Lo único que le deja a su mujer. Muchos pastores dicen, a la jova le dice, para que haga escarnio inclusive de tu marido. ¿Por qué no te mueres? Le dice a su marido. ¿Por qué no te mueres? Y maldices a tu Dios. Esa mujer le deja. Permite que viva. Satanás no la toca a esa mujer. Pero al final Dios les retribuye todo por su fidelidad, por su corazón. ¿Qué dice Job? Desnudo vine a este mundo, desnudo partiré. Nada traje, nada llevaré. Sea Dios en control de todo. Bendice a Dios. Y al final, en el último capítulo, ¿qué dice Job? A oídas te había conocido Dios, pero ahora te conozco quién eres tú. Verdaderamente te conozco quién eres tú. O sea, tuvo que pasar esa aflicción para entender quién era realmente Dios. Para muchos es locura. Pero Dios determinó que aconteciera eso con Job. Perdió todo. Pero después Dios le premió, le dio otra mujer, la sacó a la jova. ¿Qué habrá hecho el Señor? Le dio otra mujer, otros hijos. Le multiplicó sus ganancias. Todo el doble recibió Job. Porque su corazón no se torció. No maldijo a Dios. Entonces Dios determina eso en los siervos, en aquellos que escoge, para que esa carga solo llegue a una persona. Y esa persona empieza a predicar, es decir, arrepiéntanse. Y lo mismo pasa con Juan el Bautista, ¿no? Aquí dice en el versículo 15, y me respondió, he aquí, te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Ya, voy a tener misericordia, vas a utilizar otro tipo de caca. Excremento de animales, no de seres humanos. Imagínense, en excremento, bosta de vaca tal vez él hacía, ¿no? Ahí debajo de esa ceniza cocía su pan y comía ese pan. Dios mío, ¿cuántos de aquí se animarían a comer ese pan? Eso llaman pan de aflicción, pan de dolores. Y en este tiempo muchos siervos de Dios tenemos que orar, doblegarnos más ante la presencia de Dios para poder llevar el conocimiento de Dios a muchas vidas. No es fácil, no va a ser fácil, no va a ser sencillo. Pero Dios nos está probando mucho más todavía en este tiempo, en el nombre de Jesús. Bien, volvamos. Versículo 16, vamos a leer para terminar esto. Dice, me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan de Jerusalén. Empieza a explicarle el Señor. Y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. Versículo 17, para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Entonces, el Señor está determinando sus juicios en este tiempo, ya, que no podemos comprender por qué hay esta enfermedad, y por qué estas cuarentenas, y por qué esto, y por qué muere tanta gente cada día. Pero ni aún así, como dice la palabra, ni aún así se arrepintieron, dice el Apocalipsis, ¿no? Les mandó tantos juicios, va a mandar tantos juicios, ni aún así se arrepintieron. En todo este tiempo, la gente tiene que pasar todo eso. Tiene que llegar, estamos bajo un juicio. La humanidad está bajo juicio. Por su pecado, por sus desvaríos sexuales, por sus ambiciones, por apartarse del Señor. ¿Ah? Hay narcotráfico, hay borracheras, hay homosexualismo, lesbianismo, desviaciones sexuales, depravación, asesinatos, feminicidios, etcétera, etcétera, etcétera. El corazón del hombre se ha apartado de Dios. Entonces vamos bajo un juicio de Dios. Pero en la gracia y misericordia de Dios dice que el Señor en los últimos tiempos derramará de su espíritu sobre toda carne. Aún el más impío sentirá la presencia de Dios. Bien. Vamos a volver al pasaje de Juan, capítulo 3, en el nombre de Jesús. Y aquí dice que Juan estaba vestido y con su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia del alrededor,
de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. ¿Ya? Entonces hasta ahí, este profeta había sido levantado por Dios para cumplir ese ministerio, ese llamado. Y aquí viene la parte importante y bonita. Amén. Cuando hemos leído el capítulo 3, versículo 14 y 15, vamos a recapitular. Capítulo 3, versículo 13, 14 y 15. ¿Cuántos están cansados? Digan amén. Ya estamos a 45 minutos de la enseñanza. Gloria a Dios. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan dice que se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Versículo 15 es la clave de lo que nosotros vamos a entender en esta mañana y el por qué estas cosas acontecieron con estos profetas. Y ahora acontece con este tiempo en la humanidad y también con los siervos de Dios. Dice, pero Jesús les respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Bien. Aquí hace una expresión Jesús. Juan, con todo lo que haya pasado, estaba viniendo Jesús caminando para ser bautizado. ¿Ya? Se lo pone y dice, ¿cómo yo voy a bautizar al Hijo de Dios? ¿Por qué? Porque dice que los que se acercaban para ser bautizados, en el versículo 6 del capítulo 3, eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea, ¿cómo Jesús, tú eres santo, eres Hijo de Dios, vas a venir aquí? ¿Qué pecado hay en ti? ¿Cómo yo te voy a bautizar? Yo necesito ser bautizado por mi incredulidad, a veces porque soy ser humano, aunque siendo profeta, tengo el llamado de Dios, pero fallo. Yo necesito ser bautizado, yo confesar mis pecados y bautizarme delante de ti, que tú me bautices. Ese era el sentimiento de Juan el Bautista. Pero Jesús les responde algo bien lindo. ¿Ya? Le dice, versículo 15, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Deja ahora. Muchas veces, nosotros en el caminar, en los caminos de Dios, vamos a decir, ¿por qué está pasando esto? Señor, ¿por qué sucede estas cosas? Señor, ¿por qué la iglesia que tú has puesto en mis manos está vacía? Señor, ¿por qué tenemos que tener escasez de dinero? Señor, ¿por qué? Hay muchas preguntas. Señor, ¿por qué tengo que estar con esta enfermedad? Señor, ¿por qué tengo que pasar esta prueba? Señor, ¿por qué viene toda esta? Estamos siempre preguntando así. ¿Cuánto dicen hoy? ¿Qué dice el Señor? Deja ahora. Cuando Juan el Bautista le dice, deja ahora, le está diciendo, tú, como dicen, no, ustedes los jóvenes, tranquilos. Le dice, tú, tranquilo. Deja ahora. Deja ahora. Entonces nosotros hemos hecho el esfuerzo. Quizás nos cuesta ayunar, pero estamos en el ayuno. Nos cuesta orar, pero estamos orando. Nos cuesta andar en los caminos de Dios, pero estamos en los caminos de Dios. Nos cuesta cumplir con las cosas del Señor, pero estamos ahí, como hoy día. En nuestra mente humana es, ¿para qué vamos a tener culto? Ya, solamente nosotros en familia estamos, pero estamos. Estamos perdiendo el tiempo, pero estamos, no perdemos el tiempo, porque aprendemos. El Señor dice, ya lo hiciste, deja ahora. Deja ahora que yo haga las cosas. Ahora es mi tiempo. Este es el momento. Que se cumpla toda justicia, que se cumplan las profecías, que se cumpla el llamado, que se cumpla el mandato, que se cumpla el ministerio que yo puse en ti. Deja ahora. ¿Entendemos? Ya deja de cuestionar, deja de preguntar, deja de objetar, deja ahora. Ahora las cosas las hago yo. ¿Cuánto dicen a mí? Deja ahora. Ahora yo estoy a cargo. Ahora yo voy a hacer las cosas. Ahora voy a empezar todo. Deja ahora. ¿Y esto es lo maravilloso? Esto es lo lindo. Si todos los años tú hiciste la obra de Dios, si todos estos años pasaste pruebas, luchaste, lo hiciste, y Dios se agradó. Y ahora el Señor te dice, deja ahora. Deja ahora. Tú lo hiciste. Ya no preguntes, déjame hacer las cosas ahora. Ahora yo tomo control. Ahora yo asumo esa responsabilidad. Ahora yo haré las cosas. Ya lo hiciste.
Pero ahora empiezo yo, para que se cumpla toda justicia. Deja ahora, yo estoy en control. Deja ahora que yo haga las cosas. Que se cumpla mi palabra, que se cumplan mis juicios. Deja ahora. Déjame hacer las cosas. Quiero que cierres tus ojitos ahí donde estás. Tal vez te has preguntado y cuestionado muchas cosas. Pero el Señor está hablando con nosotros. En el nombre de Jesús, Padre Santo, bendito Dios, tú estás en control, Señor. Por eso ahora nos dices, deja ahora que yo empiece a hacer las cosas. Yo te doy las riendas de lo que voy a hacer. Deja ahora y déjate guiar. Deja ahora y escucha mi voz. Deja ahora y déjate ministrar. Deja ahora y yo te guiaré y te enseñaré. Deja ahora. Déjame actuar a mí en el nombre de Jesús. Déjame actuar ahora, te dice el Señor. Solamente tu vida no se aparte de mis caminos. Solamente tu vida esté en mis manos. Tu familia esté en mis manos. Tu hogar esté en mis manos. Tu economía esté en mis manos. Deja ahora. Yo haré como tengo que hacer. Padre Santo, en nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias en este tiempo, ¿sí? Que seas tú ministrando, guiando y haciendo lo que tienes que hacer, Padre. Nosotros como hijos obedientes estaremos siempre, Padre, a tu disposición. Nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras familias, todo estará bajo tu disposición. Ahora está en tus manos todo, Señor. Guíanos, enséñanos, ministranos, Padre, y guárdanos de todo mal. Te damos la gloria a ti, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levante sus manos, dígale al Señor esto. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré.